Brasil es el quinto país más grande del mundo, famoso por el fútbol, el café y los carnavales. En sus 8,5 millones de kilómetros cuadrados, habitan personas cuyos orígenes se pueden encontrar en 4 continentes, lo que hizo de Brasil un país verdaderamente multicultural. Ostenta la mayor comunidad japonesa afuera de Japón, posee colonias alemanas de más de 150 años de antigüedad, importantes aportes culturales africanos y una visible influencia italiana en el sudeste del país. No es casualidad que en la ciudad de San Pablo se consuman 1 millón de pizzas por día. Si te interesa saber sobre los orígenes de los brasileños, no te pierdas este video. Empecemos. Brasil pasó de poseer 15.000 habitantes en las colonias portuguesas en el año 1550 a tener aproximadamente 212 millones de habitantes hoy en día. Un aumento de población explosivo debido en buena parte a grandes oleadas poblacionales que alcanzaron ese país. Pero esas corrientes de población no se distribuyeron de forma equitativa dentro del territorio y ayudaron a forjar características regionales propias. Por ejemplo, un brasileño promedio del sur puede verse y tener particularidades culturales distintas a las de un habitante promedio del nordeste. Ciertas oleadas de inmigrantes de distintas partes del planeta eligieron zonas puntuales para habitar y no se extendieron mucho en otras. Tampoco la esclavitud impactó de igual manera en la composición étnica de cada región. Todo eso tiene que ver con la historia de Brasil y sus ciclos económicos. Los portugueses alcanzaron las costas de Brasil en el año 1500, por accidente cuando se dirigían a la India. Al igual que el resto de América, el territorio se encontraba poblado por etnias aborígenes que, a diferencia de las de Mesoamérica, no poseían grandes civilizaciones ni riquezas importantes a primera vista. A los europeos no les resultó demasiado interesante el nuevo descubrimiento, así que la colonización del territorio empezó 30 años después. Muchos de los primeros portugueses que quedaron establecidos en el nuevo territorio fueron reos. A pesar de su condición, su presencia fue muy útil porque al unirse a mujeres aborígenes y sus tribus, tener hijos mestizos y aprender idiomas y costumbres, fueron un nexo indispensable para la posterior expansión portuguesa en esta parte del planeta. Uno de los alicientes para el establecimiento de los portugueses fue la madera de un árbol conocido como palo Brasil. El palo Brasil poseía mucha demanda debido a que servía para colorear productos textiles como el terciopelo. Llegó a tener tanto valor que incluso se dieron casos de piratería donde se intentó robar los cargamentos de esta madera. Durante las primeras décadas después del descubrimiento de lo que ahora es Brasil, tenemos un puñado de colonos portugueses y cientos de miles de indígenas, en muchos casos formando pueblos todavía desconocidos en el interior del territorio. Pero en breve, los portugueses notaron que la tierra y el clima eran favorables para el cultivo de la caña de azúcar y empezaron un lucrativo negocio. De hecho, la industria del azúcar fue la base de la economía de Portugal durante los siglos XVI y XVII. El azúcar portugués endulzó las mesas de buena parte de las familias pudientes del viejo continente. Para producirla, al comienzo empleaban mano de obra aborigen o los esclavizaban, pero a medida que la población nativa empezó a escasear, rápidamente se añadió un tercer elemento que formaría uno de los pilares más importantes de la población brasileña: los negros. Al igual que en el sur de Estados Unidos y el Caribe, los africanos fueron llevados como esclavos para trabajar en plantaciones y servir como domésticos. Entre los siglos XVI y XIX se estima que llegaron 3 millones de africanos a las costas brasileñas. Además de la industria azucarera, posteriormente fueron absorbidos como mano de obra en la producción de café y en la minería. Según el censo de 2010, más del 50% de la población se autodefinió como negra o mulata. Principalmente serían descendientes de esos contingentes de esclavos. Se cree que estos esclavos fueron capturados principalmente en el centro del continente africano, aunque también habrían llegado desde partes del sur y del noreste.
Pero la colonización portuguesa no se limitó a las tierras costeras, sino que fue expandiéndose por el interior de Sudamérica. Al comienzo, de la mano de las entradas y los bandeirantes. Se trataba de expediciones tierra adentro que partían de Sao Paulo, generalmente motivadas por el oro, las piedras preciosas y la búsqueda de esclavos fugitivos e indios también para utilizarlos como esclavos. La voracidad de Brasil por territorio llegó al punto de que anexó lo que ahora es la República Oriental del Uruguay temporalmente. Pero esta enorme extensión adquirida estaba contrastada con la escasa población para semejante territorio. Brasil recibió portugueses desde siempre, aunque posteriormente se abrió a nuevas nacionalidades. Las primeras colonias de europeos no portugueses en establecerse en Brasil fueron de suizos y de alemanes. En 1819 se establecieron 1.600 suizos en Nova Friburgo, en el estado de Río de Janeiro. Los alemanes comenzaron a establecerse en 1824 en el sur y el sudeste del país. Desde la mitad del siglo XIX hasta comienzos del XX, el país promovió la inmigración europea de forma más masiva. Los objetivos eran aumentar la oferta de mano de obra cuando finalizó la trata de esclavos en 1850, poblar los estados del sur y en cierta manera blanquear a la población, que estaba altamente representada por negros, mulatos y mestizos. Según la mentalidad de la época, eso traería progreso cultural y material al país. Se estima que desde 1870 hasta 1953 llegaron a Brasil algo más de 4.800.000 inmigrantes. En ese periodo ingresaron al país 1.470.000 portugueses, aunque fueron superados en número por los italianos que alcanzaron algo más de 1.565.000. También el país atrajo a más de 600.000 españoles y a alrededor de 200.000 alemanes. Brasil se convirtió en el hogar de gente de 4 continentes. Dije 4 y no 3 porque faltó mencionar a la importante inmigración japonesa que arribó al país, que se estima en 190.000 individuos. Esta inmigración no fue espontánea, fue a causa de un tratado entre Brasil y Japón. Brasil necesitaba mano de obra para los cafetales y Japón se encontraba superpoblado. La embajada de Japón en el país tropical calcula que hay alrededor de 2 millones de japoneses y sus descendientes viviendo en el Brasil, la colectividad de japoneses más grande del mundo afuera de su país de origen. El último barco con inmigrantes japoneses arribó en 1975. Los orientales se establecieron principalmente en los estados de Sao Paulo y Paraná. Pero además de estos grandes grupos, en menor medida llegaron personas de prácticamente todo el planeta. Estas oleadas de población se distribuyeron de forma desigual dentro del país y marcaron el carácter regional de las distintas partes del mismo. Los europeos eligieron preferentemente el sur y el sudeste. En el sur, hoy en día, sus descendientes son la mayor parte de la población, alrededor del 80%, lo que en conjunto con las tradiciones gauchas heredadas de antaño, los une un poco a sus vecinos argentinos y uruguayos. El sudeste es el motor económico del país y también la parte más multicultural. Los blancos descendientes de europeos que se establecieron ahí conviven con los japoneses y sus descendientes, con afrobrasileños, gente de distintas partes del Brasil y 3 millones de inmigrantes de 70 países diferentes que llegaron en busca de trabajo. En el norte y el nordeste, la población afrodescendiente es mayoría. Negros y mulatos representan el 75% de los habitantes del norte y casi el 69% del nordeste. Es interesante notar que por el puerto de Salvador de Bahía, desde 1549 hasta mediados del siglo XIX, ingresaron el 15% de los 11 millones de africanos al continente y el 33% de los que llegaron a Brasil. También es destacable el hecho de que en el norte existe una presencia relativamente importante de aborígenes. En el estado de Roraima, bien al norte del país, representan el 10% de la población. Aún hoy en día, cada tanto surge la noticia de alguna tribu descubierta en la selva amazónica que nunca había tenido contacto con la civilización occidental. En la región del centro-oeste, donde se erigió Brasilia, la nueva capital del país, y donde la actividad agropecuaria es muy importante, existe un cierto equilibrio entre habitantes de origen europeo y afrodescendientes.
Sin dudas, la historia de Brasil es muy interesante y las raíces de sus habitantes son bastante diversas. Tal diversidad de orígenes puede generar roces, pero también le ha servido al país para tender puentes con otras naciones, incluso comercialmente. Si te resultó interesante este video, no olvides el like y suscribirte. Nos encontramos en otra entrega de Detrás del Dato. ¡Saludos!